Señores, buenos días. Se inicia la sesión. Se va a dar lectura del fallo corto del rollo sumario número 21/07, conocido popularmente como caso Malaya. Fallamos. Primero, condenamos al señor Juan Antonio Roca Nicolás como autor de un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 5 años y multa de 40 millones de euros. B. Un delito continuado de blanqueo de capitales cometido como jefe de una organización, concurriendo la circunstancia atenuante analógica de confesión a la pena de 5 años de prisión y multa de 200 millones de euros, inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de 5 años. Con relación a la operación Vente Vacío, lo condenamos como autor de un delito de fraude a la pena de 2 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 8 años. Como autor de un delito de prevaricación a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por 8 años. Con referencia a la operación Portillo, condenamos al señor Roca Nicolás como autor de un delito de cohecho pasivo para acto injusto no realizado a la pena de 1 año de prisión. A efectos punitivos, esta pena de prisión queda embebida en la pena del delito continuado de cohecho. Con relación al convenio AIFOS de Guadaiza, condenamos al señor Roca como autor de un delito de fraude a la pena de 2 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años. Le absolvemos de los restantes delitos imputados. Apartado segundo. Condenamos al señor Manuel Sánchez Zubizarreta como autor de un delito continuado de blanqueo de capitales cometido en el ámbito de una organización, concurriendo la circunstancia analógica de detención irregular a la pena de 4 años de prisión y multa de 100 millones de euros, inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de 5 años y pago de costas. Apartado tercero. Condenamos al señor Francisco Soriano Zurita como autor de un delito de falsedad documental, concurriendo la circunstancia analógica de detención irregular a la pena de 1 año de prisión y multa de 6 meses con una cuota diaria de 10 euros y pago de las costas procesales. Asimismo, le absolvemos del delito continuado de blanqueo de capitales imputado. Apartado cuarto. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Manuel Sánchez Martín del delito continuado de blanqueo de capitales en el ámbito de una organización que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 5. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Juan Luis Soriano Pastor del delito continuado de blanqueo de capitales que se le imputa, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo. Apartado sexto. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Francisco Antonio Soriano Pastor del delito continuado de blanqueo de capitales que se le imputa, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo. Apartado séptimo. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Miguel Pérez Camino del delito continuado de blanqueo de capitales que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo. Apartado 8. Condenamos al señor Óscar Alberto Benavente Pérez como autor de un delito continuado de blanqueo de capitales cometido en el ámbito de una organización, concurriendo la circunstancia atenuante de detención irregular a la pena de 4 años de prisión, multa de 10 millones de euros, inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de 5 años, así como al pago proporcional de las costas procesales. Apartado 9. Condenamos a la señora Montserrat Corulla Castro como autora de un delito continuado de blanqueo de capitales cometido en el ámbito de una organización, concurriendo la circunstancia atenuante analógica de detención irregular a la pena de 4 años de prisión, multa de 30 millones de euros, inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de 5 años y costas. Apartado 10.
Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Sergio Santana Domínguez por retirada de la acusación. Apartado 11. Condenamos al señor Salvador Gardoqui Arias como autor de un delito continuado de blanqueo de capitales cometido en el ámbito de una organización, concurriendo la circunstancia atenuante analógica de detención irregular a la pena de 4 años de prisión, multa de 128 millones de euros, inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por 5 años, así como al pago proporcional de las costas procesales. Apartado 12. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Gonzalo Astorqui Zavala del delito continuado de blanqueo de capitales que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 13. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Julio Blasco Bazo Garrido del delito continuado de blanqueo de capitales que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo. Apartado 14. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Ernesto Celdrán Gelaber del delito continuado de blanqueo de capitales que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto definitivamente las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 15. Condenamos al señor Juan Germán Hoffman Decken como autor de un delito continuado de blanqueo de capitales a la pena de 3 años, 3 meses y 1 día de prisión y multa de 22 millones de euros, así como al pago proporcional de las costas procesales. Le absolvemos de los restantes delitos imputados. Apartado 16. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Jaime Achuel Fernández del delito continuado de blanqueo de capitales integrado en organización que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto definitivamente las medidas cautelares acordadas contra el mismo. Apartado 17. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Julián Fernández Blanco del delito continuado de blanqueo de capitales que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo. Apartado 18. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Juan Bautista Toledano Cardoso del delito continuado de blanqueo de capitales que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo. Apartado 19. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor José Luis Benavente Pérez del delito continuado de blanqueo de capitales que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 20. Condenamos al señor Celso Dema Rodríguez como autor de un delito de blanqueo de capitales continuado, sin concurrencia de circunstancias, a la pena de 3 años, 3 meses y 1 día de prisión, multa de 180.000 euros y al pago proporcional de las costas procesales. Apartado 21. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Rodrigo Hernando Ortega del delito continuado de blanqueo de capitales que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 22. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Santiago Tato Martínez del delito continuado de blanqueo de capitales que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 23. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Carlos García Puente Rodríguez del delito continuado de blanqueo de capitales por retirada de la acusación contra el mismo. Apartado 24. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables a la señora Úrsula Quinzano Labrador del delito continuado de blanqueo de capitales que le imputaban las acusaciones y del que se ha retirado la acusación. Apartado 25. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables a la señora Hildegar Fernández Álvarez del delito continuado de blanqueo de capitales que le imputaban inicialmente las acusaciones y de las que ha sido retirada la acusación. Apartado 26. Condenamos al señor Pedro Román Zurdo como autor de un delito de blanqueo de capitales a la pena de 1 año de prisión y multa de 1 millón de euros. Asimismo, le condenamos como autor de 3 delitos contra la hacienda pública, correspondiente al ejercicio del año 2003, del año 2004 y del año 2005, a 3 penas de 1 año de prisión, un año por cada uno de los 3 delitos, y multa de 500.000 euros
1.500.000 euros y 520.000 euros. Le absolvemos de los 2 delitos de Hacienda contra Hacienda relativos a los ejercicios de los años 2001 y 2002 por prescripción de los mismos. Apartado 27. Condenamos al señor Florencio San Agapito Ramos como autor de un delito de blanqueo de capitales a la pena de 1 año de prisión sustituible por multa y multa de 600.000 euros, así como al pago de la parte proporcional de las costas procesales. Le absolvemos de los restantes delitos imputados. Apartado 28. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables a la señora Pilar Román Martín del delito de blanqueo que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra la misma y declarando de oficio la parte proporcional de costas procesales. Apartado 29. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Jesús Bravo Méndez del delito de blanqueo de capitales que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 30. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Osvaldo Gottfried Grimberg del delito de blanqueo de capitales que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 31. Condenamos al señor Óscar Jiménez García como autor de un delito continuado de blanqueo de capitales sin circunstancias a la pena de 3 años, 3 meses y 1 día de prisión, multa de 520.000 euros, así como al pago de la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 32. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor José María Mellado Romero del delito continuado de blanqueo de capitales que le imputan las 3 acusaciones, por retirada de las mismas. Apartado 33. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables a la señora Alessandra Grafin von Bismarck del delito de blanqueo de capitales que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra la misma y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 34. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Ignacio González Sánchez Dalp del delito de blanqueo que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 35. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Manuel González Sánchez Dal del delito de blanqueo que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 36. Absolvemos al procesado señor Jean-Leopold Alfred Fournet del delito de blanqueo de capitales que le imputan las acusaciones por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento del procesado una vez concluso el juicio oral y antes de dictarse esta sentencia, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo. Apartado 37. Condenamos al procesado señor Alberto Héctor Pedronzo Moreiro como autor de un delito de blanqueo de capitales en su modalidad de imprudente, a la pena de 16 meses de prisión y multa de 8 millones de euros, así como el pago de la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 38. Condenamos al procesado señor Sabino Falconieri como autor de un delito continuado de blanqueo de capitales en su modalidad de imprudente a la pena de 16 meses de prisión y multa de 3 millones de euros, así como al pago proporcional de las costas procesales. Apartado 39. Condenamos al procesado señor Pedro Peña Barragán como autor de un delito continuado de blanqueo de capitales en su modalidad de imprudente a la pena de 16 meses y multa de 1.200.000 euros, así como al pago de la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 40. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables a la señora María Rosa Jimeno Jiménez del delito continuado de blanqueo de capitales que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra la misma y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 41. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables a la señora María Roca Jimeno del delito continuado de blanqueo de capitales por retirada de la acusación. Apartado 42. Condenamos al señor Antonio Jimeno Jiménez
como autor de un delito continuado de blanqueo de capitales a la pena de 3 años, 3 meses y 1 día de prisión, multa de 1.200.000 euros, así como el pago proporcional de las costas procesales. Apartado 43. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables a la señora Karin Marika Mattsson del delito continuado de blanqueo de capitales que le imputaban las acusaciones por retirada de la misma. Apartado 44. Condenamos al señor Carlos Sánchez Hernández como autor de a. Un delito continuado de cohecho activo para acto injusto no realizado, sin concurrencia de circunstancias, a la pena de 1 año de prisión y multa de 2,5 millones de euros. b. Un delito continuado de blanqueo de capitales a la pena de 3 años, 3 meses y 1 día de prisión y multa de 2.200.000 euros. Con relación a Ventevacío, le condenamos como autor de un delito de fraude a la pena de 2 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años. Y además un delito de prevaricación administrativa a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años. Absolvemos al señor Carlos Sánchez de los restantes delitos imputados. Apartado 45. Condenamos al señor Andrés Lieto Martínez como autor de a. Un delito continuado de cohecho activo para acto injusto no realizado a la pena de 1 año de prisión y multa de 2,5 millones de euros. b. Un delito continuado de blanqueo de capitales a la pena de 3 años, 3 meses y 1 día de prisión y multa de 2.200.000 euros. Con relación a Ventevacío, le condenamos como autor de un delito de fraude a la pena de 2 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años y un delito de prevaricación administrativa a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años. Le absolvemos de los restantes delitos imputados. Apartado 46. Condenamos al señor José Ávila Rojas, concurriendo la circunstancia atenuante analógica de detención irregular, como autor de a. Un delito continuado de cohecho activo para acto injusto no realizado a la pena de 8 meses de prisión y multa de 2,5 millones de euros. b. Un delito continuado de blanqueo de capitales a la pena de 3 años de prisión y multa de 9 millones de euros. Absolvemos al señor Ávila Rojas de los restantes delitos imputados. Apartado 47. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Manuel Lores Romero del delito de cohecho activo para acto delictivo que se le imputa por prescripción de los hechos. Apartado 48. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Francisco Javier Arteche Tarascón del delito de cohecho activo para acto delictivo que se le imputa por prescripción de los hechos, quedando sin efecto definitivamente las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 49. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Francisco Zambrana del Pozo del delito de cohecho activo para acto delictivo que se le imputa por prescripción de los hechos, quedando sin efecto definitivamente las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 50. Condenamos al señor Eusebio Sierra Sánchez como autor de un delito continuado de cohecho activo para acto injusto no realizado a la pena mutuamente aceptada de 6 meses de prisión a sustituir por aplicación del artículo 88 del Código Penal por la multa de 12 meses a razón de una cuota diaria de 10 euros y multa de 45.000 euros, así como al pago de la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 51. Condenamos al señor Fidel San Román Morán como autor de un delito continuado de cohecho activo para acto injusto no realizado, concurriendo las circunstancias atenuantes de detención irregular y la atenuante de confesión a la pena de 6 meses de prisión, sustituida por una multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros y multa de 750.000 euros, así como al pago proporcional de las costas procesales. Le absolvemos del delito continuado de blanqueo de capitales que le imputan las acusaciones. Apartado 52. Condenamos al señor Jesús Ruiz Casado como autor de a. Un delito continuado de cohecho activo para acto injusto a la pena de 1 año de prisión y multa de 2.200.000 euros. Y b. Un delito de fraude en relación con la suscripción del convenio de Guadaiza a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años. Le absolvemos del delito en malversación de caudales públicos. Apartado 53. Condenamos al señor Genaro Briales Navarrete como autor de a.
un delito continuado de cohecho activo para acto injusto, a la pena de 1 año de prisión y multa de 2.200.000 euros. B. Un delito de fraude en relación con la suscripción del convenio de Guadaiza, a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años. Le absolvemos del delito de caudales públicos también imputado por las acusaciones. Apartado 54. Condenamos al señor Francisco García Lebrón como autor de a. Un delito continuado de cohecho activo para acto injusto, a la pena de 1 año de prisión y multa de 2.200.000 euros. B. Un delito de fraude en relación con la suscripción del convenio de Guadaiza, a la pena de 2 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años. Le absolvemos del delito de malversación de caudales públicos también imputado por las acusaciones. Apartado 55. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor José Andrés León Rull de los delitos de cohecho activo para acto delictivo, fraude y malversación de caudales públicos que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 56. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Gonzalo Fernández Castaño El Duayen de los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos o alternativamente de apropiación indebida que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 57. Condenamos al señor Rafael Gómez Sánchez como responsable en concepto de autor de un delito de cohecho activo para acto injusto no realizado, concurriendo la atenuante analógica de detención irregular, a la pena de 6 meses de prisión, sustituida por multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros y multa de 150.000 euros, así como al pago de la parte proporcional de las costas procesales. Le absolvemos del delito de prevaricación imputado. Apartado 58. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Tomás Olivo López del delito continuado de cohecho activo para acto delictivo que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 59. Condenamos al procesado señor Enrique Ventero Terleira como autor criminalmente responsable de un delito de cohecho activo para acto injusto no realizado, a la pena de 8 meses de prisión y multa de 300.000 euros, así como al pago de la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 60. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Cristóbal Peñarroya Sánchez del delito de cohecho activo para acto delictivo que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto definitivamente las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 61. Condenamos al procesado señor Ismael Pérez Peña como autor de a. Un delito de cohecho activo para acto injusto, a la pena de 9 meses de prisión, a sustituir por aplicación del artículo 88 del Código Penal por la pena de 18 meses de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros y multa de 200.000 euros. B. Un delito de alteración del precio de subastas públicas, a la pena de 1 año de prisión, a sustituir por aplicación del artículo 88 por la pena de 2 años de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros. Multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales y para contratar con las administraciones públicas por 3 años. C. Un delito de malversación de caudales públicos, a la pena de 3 meses de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros. Y D. Un delito de falsedad documental, a la pena de 6 meses de prisión, a sustituir por la pena de 12 meses de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros. Apartado 62. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor José María Enríquez García de los delitos de cohecho activo para acto delictivo de carácter continuado y un delito de blanqueo de capitales que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto definitivamente las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 63. Condenamos al procesado señor Giovanni Piero Montaldo por un delito de cohecho activo para acto injusto no realizado, a la pena de 8 meses de prisión y multa de 150.000 euros, así como al pago proporcional de las costas procesales. Artículo 64.
Condenamos al señor José María González de Caldas como autor de un delito de cohecho activo para acto injusto no realizado a la pena de 8 meses de prisión y multa de 30.000 euros, así como al pago de la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 65. Condenamos al señor Miguel López Benjumea como autor de un delito de cohecho activo para acto injusto no realizado a la pena de 8 meses de prisión y multa de 30.000 euros, así como al pago de la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 66. Condenamos al señor Máximo Filipa como autor de a. un delito continuado de cohecho activo para acto injusto no realizado a la pena de 1 año de prisión y multa de 1 millón de euros. b. un delito continuado de blanqueo de capitales a la pena de 3 años, 3 meses y 1 día de prisión y multa de 2 millones de euros, así como al pago de la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 67. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Antonio Abril Cumpián del delito continuado de blanqueo de capitales que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 68. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Eduardo Abril Cumpián del delito continuado de blanqueo de capitales que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 69. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Sergio Gilbert García del delito continuado de blanqueo de capitales que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 70. Condenamos a la procesada señora María Soledad Yagüe Reyes como autora de un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 5 años y multa de 2 millones de euros. En relación con la operación Portillo, la condenamos como autora de un delito de cohecho pasivo para acto injusto no realizado a la pena de 1 año de prisión y multa de 300.000 euros. A efectos punitivos, esta pena de prisión quedará embebida en la pena del delito continuado de cohecho. En relación con las operaciones de Ismael Pérez Peña, condenamos a la señora Yagüe como autora de un delito de malversación de caudales o efectos públicos por cambio de destino público del Rolls Royce municipal a la pena de 9 meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 18 meses. b. De un delito de alteración de precio en subasta o concurso público a la pena de 2 años de prisión y multa de 18 meses con una cuota diaria de 10 euros, así como inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales durante 4 años. En relación al convenio de Guadaiza, la condenamos como autora de un delito de fraude a la pena de 2 años de prisión y a la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años. Le absolvemos de los restantes delitos imputados. Apartado 71. Condenamos a la señora Isabel García Marcos como autora de a. un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 años y multa de 700.000 euros. b. Un delito de alteración de precio de concurso y subastas públicas a la pena de 2 años de prisión, multa de 18 meses con una cuota diaria de 10 euros e inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales. Apartado 72. Condenamos al señor José Antonio Jaén Polonio como autor de un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado, concurriendo la circunstancia atenuante analógica de detención irregular a la pena de 1 año y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el desempeño o cargo público por 4 años y 6 meses y multa de 120.000 euros. Le absolvemos de los restantes delitos imputados. Apartado 73. Condenamos al señor Pedro Francisco Pérez Salgado como autor de un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público por tiempo de 5 años, multa de 84.000 euros, así como al pago proporcional de las costas procesales. Le absolvemos de los restantes delitos imputados.
Apartado 74. Condenamos al señor Pedro Tomás Rañones Crego como autor de un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado a la pena de 2 años de prisión, 2 años de prisión, inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público por tiempo de 5 años y multa de 320.000 euros. Con relación a la operación Vente Vacío, A. Le condenamos como autor de un delito de fraude a la pena de 2 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años. Y B. De un delito de prevaricación administrativa a la pena de 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Le absolvemos de los restantes delitos imputados. Apartado 75. Condenamos al señor Vicente Mancilla Higuero como autor de un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público por tiempo de 5 años y multa de 120.000 euros. Le absolvemos de los restantes delitos imputados. Apartado 76. Condenamos a la señora María del Carmen Revilla Fernández como autora de un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público por tiempo de 5 años y multa de 90.000 euros, así como al pago de la proporcional de las costas procesales. Le absolvemos de los restantes delitos imputados. Apartado 77. Condenamos a la señora María Belén Carmona de León como autora de un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público por tiempo de 5 años y multa de 72.000 euros, así como al pago proporcional de las costas procesales. Apartado 78. Condenamos al señor José Luis Fernández Garrosa como autor de un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público por tiempo de 5 años y multa de 72.000 euros. Con relación a la operación Vente Vacío, le condenamos como autor de un delito de fraude a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por 8 años y al pago de la parte proporcional de las costas procesales. Le absolvemos de los restantes delitos imputados. Apartado 79. Condenamos a la señora María José Lanzás Pozo como autora criminalmente responsable de un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 5 años y multa de 48.000 euros, así como al pago de la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 80. Absolvemos libremente y con todos los procedimientos favorables al señor Antonio Luque Pancorbo del delito de cohecho pasivo que le imputan las acusaciones, quedando sin efecto definitivamente las medidas cautelares acordadas contra el mismo y declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 81. Condenamos al señor Rafael González Carrasco como autor criminalmente responsable de un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público por tiempo de 5 años y multa de 88.000 euros. Con relación a la operación Vente Vacío, le condenamos como autor de un delito de fraude a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación para el ejercicio de cargo público por 8 años y al pago proporcional de las costas procesales. Absolvemos al citado procesado del delito de malversación de caudales públicos imputado. Apartado 82. Condenamos al procesado señor Rafael Calleja Villacampa como autor de un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público por tiempo de 5 años y multa de 380.000 euros, así como al pago de la parte proporcional de las costas procesales. Le absolvemos del delito de prevaricación administrativa. Apartado 83. Condenamos al procesado señor Emilio Jorrín Gestal como autor de un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público por tiempo de 5 años y multa de 54.000 euros, así como al pago de la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 84. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Miguel Jiménez Guerra del delito de cohecho pasivo que inicialmente le imputaban las acusaciones y respecto del que se ha retirado la acusación. Apartado 85. Condenamos al procesado señor Julián Felipe Muñoz Palomo como autor de
A. Un delito de fraude relativo a la operación de mente vacío a la pena de 2 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 8 años. B. Un delito de prevaricación administrativa a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años. Le absolvemos de los restantes delitos imputados. Apartado 86. Condenamos al señor Rafael del Pozo Izquierdo como autor criminalmente responsable de un delito de cohecho pasivo para acto injusto no realizado a la pena de 18 meses de prisión, inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público por tiempo de 5 años y multa de 120.000 euros. Absolvemos al citado procesado de los 2 delitos restantes imputados de tenencia ilícita de armas y el delito contra la Administración de Justicia. Apartado 87. Condenamos al señor Leopoldo Barrantes Conde como autor criminalmente responsable de un delito continuado de cohecho pasivo para acto injusto no realizado a la pena de 18 meses de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 4 años, multa de 36.000 euros, así como al pago de la parte proporcional de las costas procesales. Le absolvemos del delito de prevaricación que, por la emisión de certificado de silencio administrativo positivo, le imputan las acusaciones. Apartado 88. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Javier Pérez Villena del delito de falsedad documental que le imputaban las acusaciones y respecto del cual han retirado la acusación. Apartado 89. Condenamos por expresa conformidad a las partes al procesado señor Carmelo Armenta Rodríguez como autor de un delito de falsedad documental a la pena mutuamente aceptada de 6 meses de prisión a sustituir por la pena de 18 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros y multa de 6 meses con una cuota diaria de 10 euros, así como al pago de la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 90. Absolvemos libremente y con todos los pronunciamientos favorables al señor Mora Igeño de los delitos de fraude y malversación de caudales públicos que le imputan las acusaciones por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento del procesado una vez concluso el juicio oral y antes del dictado de esta sentencia, quedando sin efecto las medidas cautelares acordadas contra el mismo. Apartado 91. Condenamos a la señora María Luisa Alcalá Duarte como autora de A. Un delito de prevaricación administrativa a la pena de 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y B. Un delito de fraude a la pena de 2 años de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años, así como al pago de la parte proporcional de las costas procesales. Le absolvemos de los delitos de malversación de caudales públicos y de apropiación indebida que le imputaban las acusaciones. Apartado 92. Condenamos al señor Julio de Marco Rodríguez como autor criminalmente responsable de un delito continuado de cohecho activo para acto injusto no realizado a la pena de 6 meses de prisión sustituible por multa y multa de 105.000 euros, así como al pago de la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 93. Condenamos al señor Joaquín Martínez Vilanova Martínez como autor de un delito continuado de cohecho activo para acto injusto no realizado a la pena de 6 meses de prisión sustituible por multa y multa de 105.000 euros, así como al pago proporcional de las costas procesales. Apartado 94. Condenamos al señor José María Pérez Lozano como autor de un delito continuado de cohecho activo para acto injusto no realizado a la pena de 6 meses de prisión sustituible por multa y multa de 105.000 euros, así como al pago de la parte proporcional de las costas procesales. Apartado 95. Condenamos al señor Francisco Ramírez Olivera como autor de un delito continuado de cohecho por razón del cargo a la pena de multa de 3 meses con una cuota diaria de 6 euros. Asimismo, le absolvemos del delito de revelación de secretos que le imputan las acusaciones, declarando de oficio la parte proporcional de las costas procesales correspondientes. Procede a acordar el comiso de los siguientes bienes. A. Del dinero intervenido en efectivo y en cuentas bancarias y otros activos y productos financieros, cuyos titulares sean las entidades del señor Roca, hasta el límite global del 64% del patrimonio total del procesado, ya que el 36% restante queda sujeto a la responsabilidad civil que tenga que hacer frente el señor Roca, tanto en este procedimiento como en los siguientes o en los que se sigan contra el mismo. Tales saldos bancarios son
los 199.800 euros hallados en efectivo en el registro llevado a cabo en la finca La Loma, el dinero en cuentas bancarias de la entidad Lispag AG en la cuenta del Banco Reimus de la localidad de Lucerna, Suiza, en la que existe un saldo bloqueado por importe de 95.000 francos suizos, el equivalente a unos 60.000 euros, del dinero en cuentas de la Fundación Melífero en el citado banco con un saldo de 72.000 euros que también se encuentra bloqueado, el dinero obrante en las cuentas de la entidad Sunnata Maragen en la banca de Gotardo en Lucerna, Suiza, con un saldo de 237.000 francos suizos equivalente a 149.000 euros. Del dinero existente en las cuentas abiertas a nombre de los hijos del señor Roca en la entidad La Caixa, sucursal de los Alcázares en Murcia. Igualmente procede decretar el comiso de los vehículos intervenidos en las distintas sociedades del señor Roca, excluyéndose aquellos que hayan sido enajenados por la Administración Judicial. La aeronave avión marca Cessna 550 que adquirió el 10 de septiembre de 2004 por un precio de 1.248.439,04 euros. De todos los inmuebles cuyos titulares sean las entidades propiedad del señor Roca, excluyéndose aquellos que hayan sido enajenados por la Administración Judicial. Se tratan de las fincas registrales inscritas en el Registro de la Propiedad número 3 de Cartagena, Registro de la Propiedad número 2 de Marbella, Registro de la Propiedad número 3 de Marbella, Registro de la Propiedad número 7 de Murcia, Registro de la Propiedad número 1 de Cartagena, Murcia, Registro de la Propiedad de la Unión, Murcia, Registro de la Propiedad de San Javier, Murcia, Registro de la Propiedad número 4 de Marbella, Registro de la Propiedad de San Roque, Cádiz, Registro de la Propiedad de Felanis, Baleares, Registro de la Propiedad número 1 de Estepona, Registro de la Propiedad de Las Rozas en Madrid, Registro de la Propiedad de Medina del Campo, Valladolid, Registro de la Propiedad número 8 de Sevilla, Registro de la Propiedad número 1 de Marbella, Registro de la Propiedad de La Palma del Condado, Huelva, Registro de la Propiedad número 1 de Madrid, Registro de la Propiedad número 28 de Madrid, Registro de la Propiedad número 2 de Mijas, Málaga y Registro de la Propiedad de Escalona, Toledo. Procede a acordar igualmente el comiso de los bienes suntuarios del señor Roca, de la ganadería de reses bravas, de los caballos, carruajes y de los cuadros y otros objetos suntuarios intervenidos, excluyéndose aquellos que hayan sido enajenados por la Administración Judicial. Respecto de la señora Yagüe Reyes, procede a acordar igualmente el comiso de los vehículos y del piso sito en calle Rodríguez San Pedro número 65 de Madrid, que fue adquirida a la Mercantil Departamento de Estudios Hipotecarios y que aparece registrada a nombre de don Jorge Becerra Yagüe, hijo de la procesada. Los vehículos referidos son los siguientes: el Toyota modelo RAV4, el Kia modelo Sorrento y el BMW modelo 120 diésel. Se acuerda asimismo el comiso de los 376.000 euros que dentro de sobres se intervinieron en el interior de una caja fuerte camuflada en un ropero y que fue descubierto en el registro efectuado el día 29 de 3 de 2006 en el domicilio habitual de la señora Isabel García Marcos, sito en el Paseo del Limonar número 2 de Málaga. Los 8.000 euros intervenidos en efectivo en el interior de un sobre cerrado y hallados en el domicilio del señor Tomás Reñones Crego, situado en la urbanización Los Altos de Salamanca, en el curso del registro efectuado el día 27 de junio de 2006. El reloj marca Bulgari negro con pulsera de caucho intervenido al señor Francisco Ramírez Olivera. Los 11.000 euros intervenidos en efectivo en el interior de un sobre hallado en el domicilio de la señora Carmen Revilla Fernández, sito en la urbanización Gol Real de Marbella, en el curso del registro domiciliario efectuado el día 27 de junio de 2006. Procede declarar al amparo de lo dispuesto en la legislación vigente la nulidad del convenio de transferencia de aprovechamiento urbanístico de fecha 10 de septiembre de 2002, celebrado entre el Ayuntamiento de Marbella, representado por su entonces alcalde accidental, el señor Julián Felipe Muñoz Palomo, y la entidad CCF 21, Negocios Inmobiliarios, representada por Sara Ariño Argüello, así como el acuerdo de ratificación de dicho convenio de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella de fecha 9 de octubre de 2002. No procede declarar la nulidad del convenio de permuta celebrado entre el Ayuntamiento y GFEC Inmobiliaria Social Limitada el día 26 de marzo de 2004,
al haberse acordado la absolución de todos los procesados implicados en la denominada permuta del edificio institucional. Tampoco procede decretar la nulidad de los 2 convenios urbanísticos de planeamiento suscritos por el Ayuntamiento de Marbella y la entidad AIFOS el día 22 de marzo de 2004 y que se refieren a los proyectos hoteleros de la entidad AIFOS conocidos como Guadalpín Banús y Guadalpín Village, por el mismo motivo de la absolución de los procesados por estos convenios. Procede declarar la nulidad del convenio de permuta del 17 de junio de 2004, suscrito por la alcaldesa presidenta de la Corporación Municipal, la señora Soledad Yagüe Reyes, y por Francisco Javier García Lebrón, en representación de la entidad AIFOS, y que tenía por objeto el intercambio de unos locales situados en el edificio Horizonte, en la avenida Ricardo Soriano, número 68, en Marbella, propiedad de la mercantil AIFOS, por un aprovechamiento urbanístico, propiedad del Ayuntamiento de Marbella, en el sector de actuación de Guadaiza. Responsabilidad civil. Se acuerda la indemnización al Ayuntamiento por el convenio de Vente Vacío, en virtud del cual los procesados señores Julián Felipe Muñoz Palomo, Rafael González Carrasco, María Luisa Alcalá Duarte, José Luis Fernández Garrosa, Pedro Tomás Reñones Crego y Juan Antonio Roca Nicolás indemnizarán solidariamente al Ayuntamiento de Marbella en la suma de 1.385.995,22 euros. Dicha indemnización es también exigible igualmente a los procesados señores Carlos Sánchez Hernández y Andrés Lietor Martínez. Por su parte, la entidad CCF 21, Negocios Inmobiliarios Sociedad Anónima, es responsable civil subsidiario. En cuanto a las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública, el procesado señor Pedro Román Zurdo deberá indemnizar a la Hacienda Pública por las cuotas defraudadas en los ejercicios de los años 2003, 2004 y 2005. En el año 2003, la suma de 540.021 euros, en el año 2004, 1.417.561 euros y en el año 2005, 512.374 euros. Dichas cantidades se deberán incrementar con los intereses que correspondan por la demora en el pago de la deuda tributaria, debiendo fijarse su importe en el momento de la ejecución de sentencia. Para concluir esta materia y el fallo de la sentencia, el Tribunal se hace eco del deseo y de la esperanza de los ciudadanos de Marbella de que parte del dinero que por comiso se recaude en este proceso conocido como caso Malaya revierta en beneficio de la comunidad, de la localidad, que por el ambiente generalizado de corrupción en el que se ha visto envuelta ha sufrido evidentes perjuicios morales y económicos que deben ser resarcidos en la medida de lo posible. No es justo que, como consecuencia de los actos y conductas aquí enjuiciadas, el pueblo de Marbella se encuentre endeudado durante años con Hacienda y la Seguridad Social, mientras que el dinero y los bienes decomisados reviertan en otras localidades distintas. El Tribunal cree respetuosa y humildemente, y por ello así lo acuerda, que los bienes aquí decomisados, así como el importe de las multas satisfechas, sean utilizados para abonar esas deudas con las entidades públicas reseñadas, salvo mejor criterio de la superioridad. Recogemos así una aspiración que ha llegado incluso al Parlamento andaluz como resulta de la certificación que se transcribe en la sentencia. Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,